Yo soy Adrián Lomlomjian, tengo 53 años, soy empleado, trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, comunicador social, le digo yo, porque desde hace años estoy en un programa de radio armenio y, hincha de River, por supuesto, y presidente de la Unión Cultural Armenia de la República Argentina. El pueblo armenio es un pueblo milenario que habitó históricamente las regiones desde el Cáucaso, la Mesopotamia, lo que se conoce la Anatolia turca. Históricamente y por los siglos de los siglos habitó en esas tierras. Obviamente los distintos reinados, los imperios que lo conquistaban, las liberaciones, los propios reinados armenios, después los señores feudales iban llevando de un lado al otro, para que uno tome idea, lo que son hoy los territorios de Irak, Irán, la propia Armenia, Turquía, Siria, Líbano, en todas esas regiones, todo lo que son esos estados hoy, habitó históricamente el pueblo armenio. A veces un poco más, un poco menos, pero estando ahí. Después de todo el reparto de tierras, de pérdidas, de lo otro, y cuando van surgiendo los estados-nación, Armenia queda reducido o reconocida a principios del siglo XX en un territorio de 29.000 kilómetros cuadrados. Está en el Cáucaso y limitando hoy con Azerbaiyán, Irán, Turquía y Georgia. El genocidio tiene como genocidio, porque se lo denomina así, que es cuando las autoridades del Imperio Otomano ya determinan, deciden y planifican y ponen en práctica, la matanza, el destierro y la matanza de la minoría armenia que habitaba desde hacía siglos todos esos territorios, conviviendo con nacionalidades o pueblos como los turcos, los kurdos, los árabes, un montón de pueblos que habitaban ahí. Obviamente van surgiendo los estados-nación, el imperialismo, el imperio otomano entra en disputa con el imperio zarista, el capitalismo a nivel mundial empieza a pelear por territorios, primero para saquear sus materias primas, para apoderarse de ellos, y en ese contexto obviamente se da el genocidio del pueblo armenio, donde obviamente se aprovecha toda esta circunstancia que narré antes. Las apetencias imperiales, las luchas interimperialistas son aprovechadas por las autoridades del Imperio Otomano para ellos a su vez seguir adelante con lo que habían planificado, que era turquificar los territorios del Imperio Otomano. Entonces, obviamente, el brazo ejecutor fue Turquía, el Imperio Otomano, los otomanos, pero con la complicidad manifiesta de Alemania, que fue la que lo armó, lo bancó, y con la complicidad, ya sea por acción u omisión, de las otras potencias imperiales de ese momento, que eran Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, las mismas de hoy, pasaron 100 años y siguen siendo las mismas. Obviamente hubieron muchísimas de la sociedad civil de cada uno de esos países que obviamente colaboraron con el pueblo armenio, lo ayudaron en su desgracia, en el destierro, incluso muchos turcos, los vecinos de muchos de nuestros abuelos, todos han salvado a muchas familias. Pero el Estado turco lo había planificado, lo asusó a través del nacionalismo, a través de la religión,
cristianos, musulmanes. Todo eso ayudó y la ignorancia de la gente también hace de que es como hoy mismo lo vivimos a veces, que te dicen que no tenemos trabajo porque hay extranjeros en el país. Entonces, imagínate a principios de los 1900, cuando se usaban esos mismos argumentos para azuzar pueblos contra pueblos. Y bueno, así un territorio o territorios históricamente habitados por armenios vivían casi en el último censo del Imperio Otomano más de 2,5 millones. Y en el censo posterior al genocidio nos quedaban más de 100.000 armenios en todo eso. Las consecuencias es decir, bueno, que no quedaron armenios en todos esos territorios, se fue perdiendo y todo el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico que el pueblo armenio construyó en esos lugares durante siglos y siglos. Iglesias, clubes, escuelas, edificios mismos con características armenias. Bueno, todo eso fue siendo avasallado. También uno de los problemas que ahora empieza a salir a luz fue la turquificación de muchos armenios que eran raptados, más que nada mujeres y niños, que eran raptados. Muchos de ellos sabían que eran armenios, pero por décadas no lo dijeron y hoy han salido a luz muchísimos casos y hoy se habla de que los armenios musulmanes se los llama ahí, o los armenios secretos, o los armenios turquificados o islamizados a la fuerza, sus descendientes forman más de entre 3 millones y 7 millones de personas, en una población de Turquía que son 80 millones. Pero hoy la colectividad armenia en Turquía, o la minoría nacional armenia en Turquía, radicada principalmente en Estambul históricamente, son 100.000 armenios. Vos estás hablando de estos otros armenios que superan los 3 millones largamente. Y el reclamo de hoy tiene que ver con que las mayorías de las comunidades armenias asentadas en la diáspora surgen a partir del genocidio, de esos cientos de miles que fueron desterrados de sus hogares y que tuvieron que reorganizar y rehacer su vida en otras latitudes. Entonces así surgen lo que hoy conocemos como las comunidades armenias de la diáspora, asentadas en los 5 continentes, con millones y millones de descendientes de armenios. Esa primera generación de gente que tuvo que huir de su territorio y crecer en otros lados, obviamente ellos querían volver a sus tierras. Y el reclamo parte de eso, de volver a esas tierras o que le devuelvan a estas tierras. Y bueno, todo eso hoy ya tiene otra connotación política, pero el reclamo, digamos, que unifica a la armenidad toda, es el reclamo del reconocimiento del genocidio de armenios como un resarcimiento moral a todo el dolor sufrido y además que sirva como ejemplo y como condena para que nadie más se atreva a cometer un crimen de semejante característica contra cualquier pueblo, que obviamente se sigue dando, ¿no? Más allá de, obviamente todo el mundo condena lo sufrido en la Segunda Guerra Mundial por el pueblo judío, por los gitanos mismos, por todo, pero hoy se repite lo mismo en Palestina, se repite lo mismo en Afganistán y en un montón de lugares donde se mata sistemáticamente a pueblos enteros y es como si no pasara nada. Pero bueno, el reclamo que unifica a la diáspora es el reconocimiento internacional del genocidio y después ya ahí sí empiezan los matices de territorio sí, territorio no, reparación económica sí, reparación económica no, que es lo que nos separa, digamos, en nuestra caracterización política del reclamo a las distintas corrientes de la colectividad o de la armenidad. Y la actualidad Armenia es una república que formaba parte de la Unión Soviética, era una de las 15 repúblicas federadas. En esa pequeña porción de territorio de 29.000 kilómetros cuadrados, logró rehacer toda una vida nacional, su identidad, pasó de tener 300, 500.000 habitantes a tener 3,5 millones en el último censo de Armenia soviética.
hizo un proceso de repatriación por el cual más de 200.000 armenios que habían tenido que huir en época de genocidio se establecieron en Armenia soviética. Igualmente Armenia también incluso sufrió la Segunda Guerra Mundial porque era parte de la Unión Soviética y perdió casi 300.000 hijos del pueblo armenio en el campo de batalla, y así todo se rehizo. Y bueno, era una república pujante de las 15 soviéticas. Vos imaginate que era una aldea Armenia pre-revolucionaria o pre-socialista, y con 70 años de socialismo logró vencer en analfabetismo, tenía academia de ciencia, mantenía relaciones comerciales con más de 105 repúblicas del mundo, tenía todo lo que puede tener un Estado, nación, país, una república desarrollada, que era conjunto de danzas nacionales, conservatorios, un alto nivel de desarrollo cultural, artístico, bueno, a nivel literatura, se desarrolló muchísimo. Caída la Unión Soviética, como en todos los demás países, se perdió muchísimo y también se perdió mucha gente, porque se habla de una emigración en los primeros 6 años u 8 años después de 1990-91, casi 1,5 millones de armenios dejó Armenia. Estás hablando de una población de 3,5 millones, casi el 40% se fue de Armenia. Y bueno, la situación actual en Armenia hoy es muy difícil. De esa salida de la Unión Soviética, obviamente surge la República de Armenia, no confederada como todas las otras repúblicas, y también surge la República de Karabaj, que no es reconocida por nadie, es la república que era región autónoma de Azerbaiyán, y así como se separaron las repúblicas soviéticas, Karabaj aprovechó el momento y se separó de Azerbaiyán y surgió. Obviamente a Azerbaiyán no le gustó nada eso porque perdía una parte de su territorio. Igual en Karabaj la mayoría de la población era armenia y es armenia. Bueno, en ese momento hubo un conflicto muy grande. En 1994 se hace un cese de fuego. A partir de ahí Karabaj se desarrolla como república. Tiene 200.000 habitantes, pero ha desarrollado todas las instituciones, poder judicial, poder ejecutivo, parlamento, hace elecciones cada 4 años, cumple con todo, pero no es reconocida por nadie. Y bueno, Azerbaiyán insiste porque se le fue un pedazo importante de territorio, y bueno, y últimamente hubo un recrudecimiento del enfrentamiento militar hace una semana, con más de 200 muertos de ambos lados, heridos, cientos, ciudades fronterizas destruidas, y el conflicto, digamos, entre Armenia y Azerbaiyán pasa por el enclave o la república no reconocida de Karabaj, que obviamente Armenia tampoco la reconoció, porque de reconocerla hay un proceso de negociaciones que se lleva a cabo hace 20 años, sería dar por finiquitada la negociación, pues la reconoce Armenia, ya forma parte de Armenia, sería un conflicto ya con Armenia. Ahora es un conflicto entre una región que se independizó de una república, y el conflicto es entre Karabaj y Azerbaiyán. Obviamente Karabaj descansa en Armenia porque son armenios ellos, pero bueno, el conflicto es entre una república no reconocida que se quiso separar de una administración de la cual dependía. Pero bueno, eso crea toda una situación de guerra o de tensión en Armenia, Azerbaiyán, Karabaj, en la región, desde hace 24 o 25 años, en una región donde, digamos, no sobran los bolsones de paz, ¿no? Porque es todo guerra, Medio Oriente, obviamente el pueblo palestino que sistemáticamente es sometido a matanzas por el Estado de Israel, y bueno, en todo ese lugar, Kurdistán o los kurdos con Turquía. Bueno, ahora se agregó el recrudecimiento del tema Karabaj, Azerbaiyán, Armenia, Azerbaiyán. Y como institución nosotros formamos parte de una colectividad realmente pujante, con muchísimas instituciones de toda característica, de beneficencia deportiva, educativa, política, periódicos, coros, grupos de danza, bueno, de todo eso, y con todos sus matices, incluso corrientes políticas, es decir, no todos pensamos lo mismo, pero bueno, convivimos dentro de una misma comunidad, tratamos de buscar los puntos que nos unen a todos para trabajar de manera mancomunada. A veces lo logramos, a veces no,
pero digamos la intención siempre prevalece y obviamente nosotros somos una de las instituciones que más se arraigó a la vida nacional, obviamente por nuestras características, pues somos una institución que nos definimos de izquierda, obviamente no partidista, pero sí políticamente definida a la izquierda de lo que es el espectro político de toda la humanidad, ¿no? Y siempre estuvimos vinculados a la lucha por los derechos humanos y por la paz de todos los pueblos, digamos. Nosotros tenemos un eslogan que motoriza nuestra actividad, que es la causa de los pueblos es una sola, y por eso así como nosotros solicitamos solidaridad con la lucha del pueblo armenio, somos los primeros en brindarla, obviamente en un montón de causas como la causa palestina, la causa del pueblo árabe, incluso la causa de los 5 héroes cubanos que estuvieron presos en Estados Unidos. Nosotros hemos formado parte del Comité por su Liberación y así, digamos, participamos de toda la lucha de los pueblos. Así que eso es más o menos nuestra institución. Tenemos juventud, tenemos comisión central, tenemos periódicos, tenemos programa de radio, tenemos conjunto de danza, tenemos escuela de cultura. Entonces, digamos, trabajamos en todo ese abanico. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, felicitaciones por esta iniciativa y adelante.